Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, visionarios? Bueno, tras bastante crecimiento por parte de la comunidad visionarios, hemos decidido hacer este pequeño vídeo donde vamos a hacer una corrección de estos ejercicios que en principio habíamos dicho de que enviéis a ejercicios@eloirc.com, y la verdad es que siempre eran un poco la misma problemática, ¿no? Por vuestra parte, el haber identificado mejor o peor pues los patrones, las velas, las fases y demás, y hemos pensado que la mejor solución sería pues simplemente hacer un vídeo donde cada persona se pueda autocorregir los ejercicios, ir mucho más rápido y saber bien y poder explicaros bien qué se ve en cada cosa y qué significa cada cosa. Muy importante, obviamente hasta ahora tendrías que tener ya estos ejercicios hechos para que los podamos corregir, si no sería como hacer trampa. Y simplemente comentar eso, que es muy importante que sepáis un poquito algunas cosas que hay que identificar. No hay que volverse loco si uno, por ejemplo, no sabe perfectamente qué patrón se está produciendo en ese momento, o qué velas se están viendo, o qué fase estamos. Lo importante es un poquito pues tener una concepción global, ya que vais a cansaros de ver patrones, velas, fases. Es algo que en vuestro día a día, de aquí en adelante, en toda vuestra vida, si continuáis invirtiendo, obviamente segura que sí, vais a ver un montón de estas situaciones en el día a día y vais a ir aprendiendo con las horas de vuelo, ¿no? Como siempre digo. Así que no os preocupéis si, ya digo, no sale perfectamente el ejercicio, porque lo importante, como siempre se dice, es participar. Bueno, vamos con el de fases de una tendencia. Básicamente tenemos aquí la empresa ADPT y, bueno, pues yo, por ejemplo, estoy viendo aquí una primera fase que vemos al menos desde lo que nos marca Finbits con la historia de esta empresa, y, bueno, vemos aquí una segunda fase, y no siempre tiene que haber una tercera, una cuarta, una quinta fase, sino que también, por ejemplo, podemos llegar directamente a la fase de euforia, ¿no? Que se ve aquí, y además, sobre todo, por este volumen que se está viendo tan bien aquí. Pues, ¿qué es lo importante de este ejercicio, ¿no? También, tras un montón de alumnos, ya podemos decir que dónde se equivocan más las personas, qué es lo importante de la fase, qué conviene saber y qué no hace falta, o no es tan importante, ¿no? Básicamente, una fase es una formación de varias semanas o varios meses, idealmente. Es como una especie de base, ¿no? Un rango de precios amplio, donde el precio se queda consolidando durante muchos meses, ¿vale? Eso es lo ideal, porque es como que el precio ha hecho la digestión y ahora pues se puede encontrar preparado para seguir a la siguiente fase. Por ejemplo, como vemos ahí, una segunda fase. Después, por ejemplo, vemos en esta zona de aquí que podría considerarse una fase, pero realmente podría, aquí tenemos el gráfico weekly, o sea, en semanal, podría directamente ser un patrón de pues una caja de Darvas o algo así. Pero bueno, en este caso estamos identificando solo las fases, entonces no haría falta. Se podría decir que es una fase. Realmente es una cuestión más de terminología, no es lo importante esto, ¿no? Enfocarse en este sentido, sino que lo más importante es decir que ha habido una consolidación de precio muy grande, entonces podríamos decir que es una fase, aquí también, y aquí pues ha habido una consolidación de precio también, pero no es tan grande, y fijaos que tampoco es tan amplia en rango, ¿vale? Fijaos aquí cómo viene haciendo un rango mucho más fuerte. Si eso viéramos los precios a los cuales se está tocando, pues sería obviamente más fuerte. Y aquí vemos que al ser más corta y tal, podemos considerarlo directamente como un patrón. Aquí podemos tener una banderita o una caja de Darvas, cualquier cosa. Pero, por ejemplo, sí que vemos el patrón de euforia muy importante, cómo llega muy fuerte tras muchas semanas de rally, llega muy fuerte, empieza a haber mucha volatilidad, y fijaos también cómo tenemos aquí esta vela, acaba muy fea, rechazando, boom, baja para abajo, ¿vale? Y vemos también, sobre todo, el incremento de volumen, que es siempre mucho más grande que la media, digamos, que se puede ver así a simple vista en los meses, en las semanas anteriores, ¿no? En este caso. Entonces, vemos que tenemos 2-3 veces el volumen medio diario, y eso nos indica, obviamente,
que hay, digamos, está habiendo colocación de papeles, ¿no? Es decir, todo lo que los institucionales han estado comprando aquí silenciosamente, pues después el precio se pega una super subida, después de haber subido ya un montón, se vuelve a pegar un rally en muy poquito tiempo, ¿vale? Vemos esa exhaustión de precio y obviamente pues ya hay signos de agotamiento por cómo está comportándose y al final es el momento para vender, ¿vale? Ese sería el ciclo completo desde fase 0 a fase, digamos, de euforia. Bueno, en Eli, pues un poquito lo mismo, ¿no? Tenemos una fase aquí súper grande que vamos claramente, después tenemos otra fase aquí más pequeñita, otra más tenemos aquí, tendríamos hasta una tercera fase y ya directamente vamos a euforia. Fijaos aquí, no hay, digamos, si bien sí que a lo mejor se estaría consolidando, podríamos considerar una caja de Darvas y demás, pero al final es todo como un poco ascendente, ¿no? Aquí vemos bueno, que va y viene, pero se queda más o menos, fijaos que prácticamente es desde este punto de aquí a este punto de aquí no ha habido prácticamente mucho avance y bueno, pues después tenemos una subida muy fuerte que acaba otra vez con mucha volatilidad, lo vemos también en el volumen de abajo, ¿no? Y vemos cómo, bueno, acaba también otra vez con esta vela muy fea, totalmente rechazada y demás, ¿vale? Así que eso es lo importante que hay que ver. Ya digo, si es una fase, suele ser un poquito más extensa, en el tiempo y si es un patrón tipo caja de Darvas y demás, pues bueno, puede ser un poquito más corto, unas semanas, uno o 2 meses, pero ya digo, lo importante no es tanto la terminología que le demos, sino ver la importancia, por ejemplo, de una fase grande. ¿Por qué? Porque nos indica que el precio, según salga de esta zona, puede directamente explotar en cualquier momento, ¿no? Puede haber descansado tanto tiempo que ahora está totalmente preparado para empezar una tendencia. Eso es lo más importante de todo. Y sobre todo, obviamente, el hecho de encontrar una fase de euforia, ¿no? Si, por ejemplo, estamos viendo, muy importante, que ya vemos un patrón o digamos una fase en una zona muy tardía de la tendencia, pues obviamente esa empresa estaría extendida, es decir, ha subido mucho, ya lo que nos interesa más es centrarnos en este tipo de digamos, movimiento, ¿no? O en este tipo de fases iniciales, como llamamos los visionarios Early Stage Market Leader, el ESML famoso, y con este tipo de formaciones, pues bueno, ahí es cuando sí que estaríamos, digamos, dispuestos a invertir porque tiene todo, digamos, el movimiento por hacer, ¿no? Tiene todo, digamos, la tendencia aún por delante. Estamos comprando frescamente tras un descanso bien merecido y ahora pues solo vamos a poder disfrutar de la tendencia alcista que se viene y esa es, digamos, la entrada ideal, ¿no? Por así decirlo. No ya cuando ya ha subido mucho, ya, digamos, está prácticamente todo el pescado vendido y lo que queremos es, pues, estar ya mirando más en salir que de entrar, ¿no? Por así decirlo. Bueno, vamos con los patrones bursátiles. Tenemos aquí DSKY. Empezamos con una especie de caja de Darvas, ¿no? Y fijamos aquí, por ejemplo, muchos también de vosotros habéis puesto IPO Base. Bueno, en este caso no era un IPO Base, no era porque no es una salida a bolsa justo donde estamos viendo ahí. Eso es lo que nos muestra DSKY, pero en realidad es una caja de Darvas porque sí que previamente a ese comienzo de esa caja de Darvas sí teníamos más histórico, pero bueno, realmente no importa. Si uno viera esto así, pues podría decir que es un IPO Base, no hay ningún problema. Pues tenemos un Cap and Handle, vemos aquí claramente cómo se empieza la parte del Cap y luego tenemos el Handle, ¿vale? No tiene que ser lineal, no tienen que empezar en el mismo punto, por así decirlo, pero bueno, ahí tenemos ese Cap and Handle. Lo importante es que, bueno, hay un retroceso, vuelven a comprar y cuando llegamos a esta zona hay un pullback y en vez de ser un pullback mucho más pronunciado, por ejemplo hasta los $8 como vemos aquí, pues lo esperan antes, a los $10 ya lo están recomprando y vemos cómo vuelve a romper esa zona con mucho volumen y bueno, un price action bastante bueno, que es lo que interesa, ¿no? Saliendo de ese Cap and Handle. Vemos también un patrón de euforia, ¿por qué? Bueno, pues como vemos aquí en el volumen,
hay muchísima apreciación en muy poquito tiempo, un volumen obviamente muy muy grande y ya estamos viendo signos de cansancio, ¿no? Porque, bueno, vemos aquí un coletazo, sigue para arriba, es como que la siguen peleando, siguen recomprando y bueno, luego tenemos aquí una sorpresa un poco desagradable porque tenemos esa caída tan fuerte que a muchos podría dejar enganchados, ¿no? Aquí tenemos justo el movimiento contrario, un selling euforia, es decir, un patrón de euforia a la venta. Fijaos cómo parece ser que se cae por un barranco, cae muchísimo, recompra, vemos aquí gaps, eso es siempre señal de euforia, ¿vale? Y finalmente, bueno, acabamos con un super tight range, aquí vemos cómo existe esa consolidación tan ceñida. Bueno, aquí podríamos incluso haberlo alargado, tenemos esta vela un poco rara aquí de caída, pero bueno, vuelve a recomprar y vemos cómo tenemos este super tight range que al final es lo importante porque es patrón de volatilidad comprimida. Shake Shack, este sí fue un IPO base, como vemos aquí, porque es el inicio justo de la historia de la empresa como empresa pública. Y vemos que, pues eso, se forma un IPO base, hay una especie de consolidación muy bonita y de repente tenemos al final de ese IPO base tenemos esa subida tan fuerte con mucho volumen, un breakout muy bueno, muy sólido y bueno, tras esa subida, ¿no? Hay un pullback de por medio y tras este pullback vuelve a haber, fijaos, otro patrón de euforia. Vemos aquí gap, fijaos cómo empieza a avanzar, de repente empieza a acelerar y empieza, pues, se queda incluso aquí una isla y fijaos, bueno, pues después es otra vez la caída por el barranco, ¿no? Vemos aquí también el volumen muy agresivo. Siempre que veamos eso, de hecho, esto es una de las empresas que también estuvo operando, euforia pura y dura, hay que salirse, no hay más explicación, ¿vale? En este gráfico, por ejemplo, a la derecha, muchos de vosotros habéis identificado cosas, realmente no hay nada, ¿vale? Esto es un poco un truco que hemos puesto para que haya un poco de lío, ¿no? Para hacer un poquito de pillar a gente, pero realmente lo que interesa ver es cuando hay un patrón que se puede entrar o se puede interpretar o se puede salir, no se puede interpretar como algo válido. Realmente aquí no hay nada, simplemente una bajada, una subida, una bajada, pero fijaos cómo al no haber patrón no se puede hacer nada, no hay, el gráfico está totalmente roto, se tiene que reconstruir, tenemos que ver pues algo que para nosotros los visionarios, con lo que hemos estudiado, tenga un sentido, o sea, podamos decir, bueno, podemos entrar en esta empresa siempre que veamos este tipo de patrón porque nos indica que podemos entrar bien, sin tener mucho riesgo y demás. Aquí no vemos absolutamente nada, la empresa está cayendo, no hay una caja de Darvas, no hay nada. Entonces, simplemente era marcar esas dos cosas y ya está. Bueno, en Gillette, esta empresa que tenemos aquí, bueno, aquí vemos este Cap and Handle que es muy de libro, muy bonito. Fijaos cómo el precio empieza a caer, recompra y no solo ese handle es pequeñito, sino que está formando además, podríamos incluso decir que hay un patrón de super tight range, ¿no? En ese mismo handle, esa misma asa que está formándose. Además forma dentro un patrón de volatilidad comprimida que es súper bueno, súper potente porque nos indica que el institucional está súper convencido, añadiendo mucho a su posición, acumulando esa empresa y bueno, ahí en la zona de los $80 se ve cómo están comprando sin parar. Entonces eso es muy bonito, muy bueno y obviamente después tenemos un rally de 80 a prácticamente $110. Estamos hablando de $30, una empresa que vale $80, pues casi un 33%, ¿no? Un poquito menos, pero un movimiento bastante sustancial, fijaos, en muy poquitas semanas, ¿vale? Entonces, eso es la importancia de un buen patrón que a veces, pues incluso nos está, siempre decimos que nos da esa información que luego puede, entre comillas, hacernos predecir un poquito lo que va a pasar. Eso es la importancia que tienen los patrones. Bueno, luego finalmente vemos ahí una especie de formación, de inicio de formación de caja de Darvas, tenemos un toque arriba, tenemos un toque abajo, empieza a tocar otra vez a $120, se está como empezando a formar una caja de Darvas
Y también aquí en el medio algunos de vosotros habéis, bueno, puesto caja de larvas alguna vez y tal. Realmente esto podría incluso a lo mejor ser una fase, ¿no? Incluso vemos aquí que se tira prácticamente un montón de meses. Si tenemos en cuenta que esto es un gráfico semanal, cada vela son semanas, pues hay una consolidación importante. Esto, por ejemplo, sería una fase, ¿no? Y bueno, la salida de esta fase, los $110, pues podría ser el retomo de otra nueva tendencia alcista, ¿vale? Así que esto sería por los patrones bursátiles. Bueno, vamos con las velas potenciales porque también aquí ha habido un poquito de lío a veces. Bueno, tenemos en este caso la empresa Apple y aquí tenemos un listado de algunas de las que hemos podido identificar. Obviamente hay muchísimas más. Aquí la idea es recalcar un poquito cuál es cada una. Eso es un poco lo que he comentado al principio del vídeo. No hay que volverse loco si uno se olvida de una vela, si no la interpreta bien, tal. No importa. Lo importante es hacer ejercicio, decir, oye, pues mira, más o menos aquí estoy viendo esto, estoy viendo lo otro, para que vayáis haciendo un poquito de práctica. Como digo, vais a cansaros de ver velas en vuestra vida, de interpretarlas, de ver qué es lo que va a pasar o qué es lo que está dejando de pasar, ¿vale? Así que bueno, vamos con ello. Tenemos, por ejemplo, Marubozu. Fijaos que completo es este cuerpo de la vela, prácticamente de inicio a fin, se tira todo el día, toda la sesión subiendo. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro, seguro que podéis identificar alguno más, pero estos son algunos de los que hemos visto pues a simple vista. Tenemos en el número 2 Long Candle. Fijaos aquí cómo este es también es simplemente una vela típica que tiene un poquito de mecha por abajo, un poquito de mecha por arriba. Eso sería lo que es un Long Candle, ¿vale? Se identifica porque es verde, también por eso es long, como ya sabéis. Si fuera, digamos, en rojo, pues sería este que tenemos por aquí, por ejemplo, ¿no? Que sería el bajista, por así decirlo. Bueno, el Shooting Star, que tenemos aquí en el número 3, pues también es una vela, como sabéis, que indica un poquito un rechazo inicial. Tenemos aquí, por ejemplo, el Hanging Man, ¿vale? Este que hemos identificado aquí. Como digo, vais a ver algunos más por el gráfico. Lo importante es que podáis identificar algunos, ¿vale? El Bearish Engulfing Bar, que es cuando la vela, como sabéis, el outside day, ¿no? Que se conoce. Cuando la vela está envolviendo el día anterior en cuanto al rango que está haciendo, ¿vale? El rango es superior, tanto por el máximo como por el mínimo de la vela del día en cuestión con respecto a la del el día anterior o el periodo anterior, mejor dicho, ¿no? La semana anterior, lo que sea. Este gráfico, como vemos aquí, es semanal. Y luego tenemos un Inverted Hammer aquí, justo en esta zona de aquí, ¿vale? Es uno de los que también hemos podido identificar. Bueno, en RDUS tenemos también otra serie de velas, como hemos puesto aquí. Pues en este caso, por ejemplo, también estamos poniendo un Doji y un Inside Day para que identifiquéis también otras cosas distintas. Bueno, tenemos aquí el Marubozu. También tenemos un Long Candle. Fijaos cómo siempre tienen más o menos la misma pinta. El Marubozu suele ser prácticamente cuerpo entero, sin casi mecha durante todo el día. Y el Long Candle pues simplemente es parecido, pero tiene un poquito más de movimiento, ¿no? No es tan direccional como el Marubozu. Fijaos ahí los 3 dojis que hemos identificado, mucha pata por arriba y por abajo, pero apenas movimiento, un poquito de indecisión, no se sabe quién tiene la fuerza, pues bueno, se queda ahí consolidando. Al final es un patrón, una vela que da bastante, digamos, información porque indica esa estabilidad, por así decirlo, en el precio, pero hay acumulación por parte de uno o de otro y al final pues va a haber un movimiento inminente en cualquier dirección, ¿no? Bueno, ahí vemos los dos Hanging Man que estamos viendo ahí. Fijaos cómo tienen a esa mecha por abajo característica. También tenemos un Inside Day, que como hemos comentado en el gráfico anterior, pues sería un poco el contrario. Antes teníamos el Outside Day, que es cuando la vela en cuestión está abarcando la vela del día o del periodo, mejor dicho, anterior, y el Inside Day es justo lo contrario, cuando la vela en cuestión está
en rango, digamos, dentro del periodo anterior, ¿vale? Es decir, no ha conseguido tirar ni para arriba ni para abajo, se ha quedado un poco dentro de ese rango porque quizá pues hay indecisión, hay acumulación, hay un poquito digamos, de no saber hacia dónde se va a ir, ¿no? Hay un poquito de ningún comprador o vendedor se está posicionando lo suficientemente fuerte como para hacer un movimiento arriesgado que luego le pueda salir mal, ¿no? Es como, voy a esperar un poquito más porque necesito más información. Bueno, y por último tenemos otra vez un inverted hammer, ¿vale? Como veis, muy sencillito todo, no hay, digamos, cosas raras, no hay que volverse loco, simplemente pues ver un poquito, a saber un poquito leer los gráficos, pues eso, velas, en patrones, en fases, para ver, pues si yo tengo un gráfico delante, qué un poquito está pasando con esta empresa y saber identificarla, pues si estoy llegando tarde, por ejemplo, porque está muy extendida la empresa, ha subido un montón ya no merece la pena coger ese tipo de empresa, o si, por ejemplo, pues está en su fase temprana y está muy bien porque, digamos, está haciendo una fase muy sólida y está a punto de irse a por nuevos máximos históricos y hacerse un rally muy fuerte porque ha descansado un montón. Si veo, por ejemplo, dentro de esa fase que hay un patrón que está muy cerquita de máximos históricos, una consolidación, un super tight range, un cap and handle, ¿cómo estamos saliendo de esa fase, ¿no? Estamos saliendo con un cap and handle, por ejemplo, eso puede indicar también mucha fuerza, ¿no? Si de repente de ese cap and handle estoy saliendo con un maruoso, estoy saliendo con un long candle, con mucho volumen, eso también me está diciendo un poco de información, ¿no? En cuanto a la fuerza, la convicción que hay tras esa salida. Los institucionales que están comprando están muy decididos o están, digamos, a medio gas, ¿no? ¿Cómo termina el día cuando esa salida de esa fase o de ese patrón, cómo termina esa vela al final del día, ¿no? O el día siguiente va a haber un rechazo? Toda esa información me va a ayudar a interpretar lo que está pasando en el mercado. Como siempre decimos, el mercado habla, el mercado da información a través de su price action, de su precio, es el rastro que el dinero va dejando, ¿no? Entonces, toda la información que podamos tener siempre nos va a ayudar a interpretar lo que va pasando, ¿no? Y obviamente pues, a ganar dinero o a no perder más de la cuenta. Bueno, espero que os haya sido útil esta corrección, seguro que sí, que habéis visto un montón de cosas prácticamente a la primera. Los otros ejercicios que sí que os vamos a mandar, siempre serán, digamos, corregibles, es decir, eso sí que los tenéis que enviar. Así que bueno, nos vemos en el próximo módulo. Un saludo.